Muy buenos días, comunidad. Este 17 de octubre de 2023 y bajo la gracia de nuestro Creador, planteo la siguiente discusión. Un mandante envía un dinero a su mandatario para que el mandatario, adquiera un bien inmueble mismo que debe quedar a nombre del mandatario, con la carga que cuando el mandante se lo reclame, entonces debe hacer la transmisión del mismo. Es esa la discusión. Se podría configurar el delito de abuso de confianza en el momento en que el mandatario hace manifiesto su deseo de no transferir el bien inmueble al mandante. Y esta discusión estuvo hace muy pocos días en la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la que en el radicado 55.143, decisión del 20 de septiembre del año 2023, con ponencia del Honorable Magistrado Gerson Chaverra Castro, concluyó que sí se configuraba el delito de abuso de confianza tipo en blanco, en relación con el cual, estudiando el mandato, precisó las razones por las que sí se configuraba. A página 11 de la decisión, cuando la Corte está estudiando el delito de abuso de confianza, precisando que es un tipo en blanco, dice: de antaño esta Corte ha sostenido que la consumación del delito de abuso de confianza opera como delito de ejecución instantánea cuando el sujeto agente a quien le ha sido confiada o entregada la cosa mueble ajena mediante un título precario exterioriza el primer acto de apropiación o incorporación del objeto a su patrimonio, agregando en ese mismo estudio, citando las páginas pertinentes. En síntesis, la infracción penal estriba en que el tenedor precario, esto es, a quien le ha sido confiada la cosa mueble por un título no traslativo de dominio, se apropia de esta, es decir, transforma su posición jurídica respecto al bien jurídico para desconocer la propiedad ajena, defraudando la confianza de la víctima, lo que puede hacer mediante cualquier acto de disposición o alteración del derecho de dominio del bien en provecho propio de un tercero con la respectiva lesión al patrimonio económico del dueño. Luego, yéndose la Corte al caso concreto, estudia la figura del mandato en los siguientes términos. En efecto, es del caso señalar que según el artículo 2141 del Código Civil, el mandato es un contrato en el que una persona, comitente o mandante, confía la gestión de uno o más negocios a otra, apoderado, procurador o mandatario, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. De acuerdo con el artículo 2149 del mismo cuerpo normativo, ese acuerdo de voluntades puede realizarse por escritura pública o privada, de manera verbal, de cualquier modo inteligible y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de negocios por otra. De ahí que se repute perfeccionado por la aceptación expresa o tácita del mandatario. Resalto, la Corte está teniendo en cuenta que es un tipo en blanco que debe complementarse con las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio pertinentes, que es lo que está desarrollándose a folio 16, se dice por la Corte. En virtud del artículo 2158 del Código Civil, el mandato no confiere por naturaleza al mandatario más que el poder de ejecutar los actos de administración, al paso que el artículo 2181 siguiente impone al mandatario la obligación de dar cuenta de su administración, disposiciones con fundamentos en las cuales se ha sostenido que el procurador es mero tenedor de los efectos que reciba para la ejecución del encargo. Incluso, sigue diciendo la Corte, el artículo 1271 del Código de Comercio señala: el mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le suministra el mandante, y si lo hace, ojo, abonará a el interés legal desde el día en que infrinja la prohibición y le indemnizará los daños que le cause sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza.
La misma regla se aplicará cuando el mandatario dé a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente indicado. Y citando estas importantes normas, empieza la Corte a perfilar su pensamiento para decir, por consiguiente, es claro que si el mandatario no ejecuta el encargo o lo hace parcialmente de manera injustificada, debe reembolsar al comitente con los intereses respectivos los dineros que el mandante haya invertido en la realización del mandato, así como los perjuicios causados por la inadecuada gestión de los negocios. Y miren el caso concreto. En efecto, Luz Janet confió en la procesada de la gestión de un negocio concreto. ¿Cuál era? La compra de una vivienda, labor que debía emprender por cuenta y riesgo de aquella, motivo por el cual el 6 de febrero de 2008 la denunciante le envió desde España la suma de 112.996.000 pesos o el equivalente para la época de 41.000 euros de su patrimonio para ese específico propósito, el cual aceptó la sindicada, teniéndose por eso perfeccionado el mandato. Y agrega, al auscultar la segunda relación jurídica, esta es la subjetiva o interna, que se trabó entre Luz Janet Vélez como mandata y la procesada como mandataria, surge diáfano que ésta faltó a la encomienda conferida por aquella, toda vez que no le transfirió la propiedad de la casa cuando se lo pidió. Por ende, ojo con lo que expresa la Corte, por ende, habiendo incumplido el objeto del contrato de mandato, surgió para la acusada, entre otros deberes, el de restituir el dinero que le fue suministrado por la comitente a título no traslativo de dominio para la gestión que no culminó. Y ahí nos empieza a destacar que si no se devolvió ese dinero, las conclusiones, una, en el momento en que se materializó la intención de no devolver el dinero, se está configurando, es en ese momento, el delito de abuso de confianza importante para efectos de la caducidad, sigue diciendo la Corte. En ese sentido, admitir que la encomienda llegaba hasta la compra de la casa, desconoce que aun cuando Gloria Patricia Vélez obró en su propio nombre, en el fondo lo hacía por cuenta ajena, máxime cuando el mandato solo debía reportar la utilidad para Luz Janet Vélez como comitente por su carácter gratuito, no habiéndose convenido una remuneración por el encargo en favor de aquella como mandataria. Es por esto que el comportamiento desplegado por Gloria Patricia Vélez tiene el demarcado acento jurídico característico del tipo penal de abuso de confianza, pues recibió el dinero en el marco de un contrato verbal y consensual bajo un título precario porque se le encargó su administración para la consecución de un negocio en favor de su mandante, es decir, a condición de gestionar el asunto concreto, pero en beneficio de ésta. Luego, al demudar su posición de mera tenedora respecto de la cosa mueble, dinero, para fungir como dueña, aduciendo que le había sido regalado para comprar una casa, termina la acusada apoderándose de la suma de dinero con conocimiento y voluntad de querer defraudar la confianza en ella depositada con el correlativo desfalco del patrimonio de su hermana. Esta es una providencia que, debo expresarle, generó gran controversia al interior de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 4 magistrados estaban conformes inicialmente con la decisión de la existencia de delito. 4 lo descartaban porque decían, no, en última se está quedando es con la casa y esa es una cosa, ese es un bien inmueble y el abuso de confianza es para bienes muebles. Uno de los magistrados había actuado como fiscal delegado ante la Corte y en esa condición había conceptuado. Se tuvo que traer a un conjuez y el conjuez terminó sumándose a quienes concluían que sí existía el comportamiento delictivo. Buena información para nuestra comunidad. Cuando nos envían una determinada cantidad de dinero para que a nuestro nombre adquiramos un bien, bien que en su momento tenemos que devolvérselo a quien tenemos que transferírselo, utilicemos el término, a quien nos envió el dinero. Y cuando nos hacen ese reclamo, hacemos manifiesta nuestra voluntad de quedarnos con el bien, el delito de abuso de confianza se configura porque en ese momento estoy expresando por primera vez la voluntad que tengo de quedarme con el dinero, no con el bien. Abuso de confianza. Dios glorificado. Amén y amén.